en el Perú no puede haber ninguna persona natural o persona jurídica que tenga corona y pueda tener impunidad si se comete un delito. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro invitado Alejandro Rospigliosi, que es abogado constitucionalista, que nos va a ayudar a decir y a explicar qué es lo que dice la Carta Magna frente a esto. ¿Realmente puede ocurrir ese blindaje a los partidos políticos? Señor Rospigliosi, muy buenas noches. Oscar Pedro, buenas noches. Buenas noches. La lógica por donde va esta decisión de la Comisión de Constitución no es ley aprobada ni modificación aprobada en el Parlamento, pero la lógica de la Comisión de Constitución va en el sentido correcto, doctor Rospigliosi, de no tomar a los partidos políticos como sujetos de derecho de investigación y hasta sancionarlos con la desaparición del mismo, como pretende, por ejemplo, el equipo especial Lavallato sobre Fuerza Popular en particular, para que impiden su extinción, su desaparición. Bueno, primero no conozco los detalles de ese caso, pero en general, en el Perú no puede haber ninguna persona natural o persona jurídica que tenga corona y pueda tener impunidad si se comete un delito. Mire usted, ¿qué son los partidos políticos según la Constitución? Son agrupaciones, asociaciones de ciudadanos que se unen para cumplir los requisitos de la ley, inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y poder participar en la vida política del país. Desde el cargo más grande, que es la Presidencia de la República, el Congreso de la República, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Entonces, la Constitución establece ello. Ahora, si es que algún integrante de un partido político comete un delito, la responsabilidad es individual y es personal. Sin embargo, si se usa el partido político para cometer un delito, pues el Código Penal ya prevé que podría haber una responsabilidad de multa, incluso hasta llegar a la disolución de un partido político, de una persona jurídica en general, que puede ser incluso una empresa. Entonces eso está establecido hace 30 años atrás. Nunca se ha dado en el Perú que un partido político haya sido disuelto por la sentencia de un juez, ¿no? En el derecho comparado, ¿qué sucede? En España, el Partido Popular Español, uno de los partidos más grandes de España, tuvo un caso muy sonado, el caso Gürtel. Como ustedes recordarán, algunos alcaldes de este partido político, en contubernio con algunas empresas privadas, les daban licitaciones con trampa. Y había hasta una caja paralela, la caja B del Partido Popular, y generó que se presentó una moción de censura contra el presidente de España en aquel entonces, Mariano Rajoy, y cayó el gobierno de Mariano Rajoy. Y entró Pedro Sánchez, que hasta ahora gobierna el país, después de haber sido reelegido. O sea, ¿qué va esto? Los integrantes de un partido político pueden malutilizar el partido político para cometer delitos. La respuesta es sí. Y el caso Gürtel en España nos enseña ello. Por lo tanto, yo creo que es un error, no debería aprobarse esto. Se ha aprobado en comisión, va a subir al Pleno. Espero que en el Pleno los comisarios reflexionen y no lo aprueben. Y de ser así, aún queda que el Tribunal Constitucional pudiese declarar inconstitucional esa ley. Porque, repito, en el Perú, cualquier persona natural o persona jurídica como un partido político, una empresa, si es utilizada para cometer un delito, debe ser sancionada. Sin embargo, lo que argumenta la presidenta de la Comisión, Marta Moyano, ella menciona que los delitos son de carácter personal. Así como opina Waldemar Cerrón, que es el vicepresidente, sabemos que los extremos finalmente siempre terminan juntándose, ¿no? Ellos consideran que el partido no tendría por qué ser investigado, sino las investigaciones deberían ser individualmente, los integrantes de esta agrupación política. Como tú decías al comenzar esta entrevista, Katiuska, no puede haber blindajes de ningún tipo. Es cierto, las responsabilidades son individuales, pero con ese razonamiento falaz, tampoco podría ordenarse la disolución de una empresa, de una persona jurídica. Los gerentes de una empresa que cometen un delito tienen una responsabilidad individual, sí. Pero si la empresa es utilizada para cometer el delito, en el Perú y en el mundo entero, se puede ordenar la disolución de esa empresa. Si se puede hacer con una persona jurídica empresa, también se puede hacer con una persona jurídica partido político. Así que en el Perú no debe haber blindajes ni impunidad para ninguna persona jurídica en general. Si tomamos, por ejemplo, como ejemplo el caso de Fuerza Popular, doctor Rospigliosi,
en el tema del pitufeo. Cuando se conoció financiamiento que ingresó a Fuerza Popular, financiamiento no bancarizado, sin contar el apoyo para Keiko Fujimori 500 mal de Odebrecht y que delató Jorge Barata y que se demostró además con correos de por medio. En el caso de Fuerza Popular, ¿hay una responsabilidad individual de sus dirigentes o es que básicamente hay una participación directa del partido? Porque con la plata que ingresó y que no fue bancarizada en campaña política de Keiko Fujimori, lo que se hizo es pitufiar, buscar falsos aportantes que den su nombre y que aparezcan como si fueran aportantes. Y hay un caso emblemático que siempre recuerdo, es el de una señora que vende cocos o vendía cocos en Tarapoto y que había aportado cerca de 15.000 soles. Una vendedora de coco, comerciante ambulante, es un trabajo bastante digno, pero aportando 15.000 soles a la campaña de Fuerza Popular, por ejemplo, es un caso de los tantos que la Fiscalía viene investigando. ¿Allí la responsabilidad podría ser determinada individual de sus dirigentes o hay una participación expresa, un uso expreso del partido político que podría ir en contra de esa decisión de la Comisión de Constitución? Mira, eso lo va a determinar el juez y la sala en la investigación que se está llevando a cabo. Pero no solamente el caso que usted menciona, Pedro, el caso Perú Libre, en el cual el señor Vladimir Cerrón logró aportes de campaña ilícitos y que son investigados por lavado de activos. Entonces, yo creo que por eso es que tenía un escándalo que en plena investigación y juzgamiento salga una ley para excluirlos. Sería un abuso de poder. O sea, cuidado. Así como estamos viendo, por otro lado, que estos congresistas investigados por la fiscal suprema adjunta presenten una denuncia constitucional contra ella, por un lado, y por otro lado contra el fiscal de la Nación, porque dice que ellos tienen corona y solo puede investigar el fiscal de la Nación y no ningún fiscal supremo adjunto. Eso también es gravísimo. Es un claro ejemplo de que el uso y abuso del poder para beneficiarse personalmente. Eso es lo que no puede prosperar. Incluso tengo entendido que las empresas investigadas tienen de cierta forma segundas oportunidades. Me parece que hay un caso emblemático con el Club de la Construcción o el caso Odebrecht, donde hay una empresa que cambió de nombre, creo que es la de Graña y Montero, que cambia de nombre y sigue haciendo contratos con el Estado. Claro, entonces, mire, además, el Código Penal hace 30 años atrás prevé que una empresa, una persona jurídica en general, como es un partido político, una empresa, lo que fuere, podría disolverse si es utilizada como medio para cometer delitos. Pero hay una gradualidad. No es, debe comprobarse que es así. Si no, no se disuelve. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con calma será el Poder Judicial el que diga si hay una responsabilidad o no de una persona jurídica. Lo que está claro es que no se puede utilizar el cargo para cometer un abuso de poder. ¿Y es correcta la calificación que ha hecho la Fiscalía en estos casos emblemáticos que menciona usted, el tema de Fuerza Popular con el pitufeo, el tema de Perú Libre con la captación de recursos para campaña, incluso con pago de sobornos, coimas para emitir licencias de conducir en Huancayo? Esa manera bastante burda, cómo terminan cometiendo actos irregulares, según tesis fiscal. ¿Es suficiente para considerar esos partidos como organizaciones criminales y que por ello tienen que ser sancionadas estas personas jurídicas? Yo creo que es insuficiente, que aún no hay elementos de convicción suficientes. Por tanto, no sé por qué el temor de estos congresistas de aprobar esta norma, que sería un despropósito. Pero mire, del caso Lavallato, lo que queda claro es que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Lo que está claro es que han pasado tantos años y no existe una sola sentencia penal firme, cosa juzgada. Que hubo mucho show, mucho espectáculo y hoy no vemos sentencias. Eso es lo que es criticable el caso Lavallato, donde han fallado desde los fiscales hasta la procuradora del caso Lavallato, que no han hecho su tarea, que han permitido que la empresa se lleve su patrimonio, sus activos, su dinero al extranjero. Eso sí es un tema vergonzoso. Así que esperemos que el Poder Judicial diga su verdad. En el caso, por ejemplo, de la señora Susana Villarán, que
está haciendo feliz en su domicilio, bañándose en la piscina y no tiene una sentencia penal firme. Es inaceptable que los vecinos, los oyentes de Exitosa en Puente Piedra hayan venido pagando un peaje tan alto producto de la corrupción y aún no tengamos una sentencia penal firme que ha generado que el Perú pierda arbitrajes por ese caso. Entonces, en el tema Lavallato en concreto, creo que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Bien, gracias a nuestro invitado Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista. Gracias. A la expectativa de ver el siguiente paso en la Comisión de Constitución, no me sorprendería que pase el Pleno y que sea aprobado, pero esperemos que el TC lo pueda nombrar y calificar como anticonstitucional porque afecta casos emblemáticos, ¿no? Claro, sí, pero el Tribunal Constitucional se va a pronunciar siempre cuando alguien plantee una demanda o competencial o una demanda directamente ante el Tribunal Constitucional para que pueda delimitar estas acciones directamente del Parlamento.